Señores, buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Aquí están los rabinos mayores ahí sentados en los bancos de adelante. Hablaba con un colega en una ocasión antes de iniciar una reunión. Alguien que en su niñez fue asistente a una de las capillas de los templos evangélicos en Majaguar de Azua. Y él me decía, mira Jesús, ya en confianza, mira Jesús, se ha establecido que si tú das el diezmo de todo lo que ganas durante toda tu existencia, tú terminas enriqueciendo a otro. Yo le dije, mira Rafael, no hables de lo que tú no sabes. Mira, por más que fui a la iglesia de niño, cuando era niño, cada vez que hablaban de asuntos de economía en la iglesia, eso yo no lo entendía. Créanme, hermanos, que en esta noche, en esta conferencia, que ya tenemos la cuarta exposición, tuvimos a nuestro presbítero nacional, nuestro hermano pastor Elvis Félix, anoche, abordándonos con un tema bien interesante. Tuvimos al pastor Andrés Silverio esta mañana desafiándonos. Tuvimos al pastor Luis Rogers hablándonos de manejo de deudas. Y tuvimos al hermano Parache, pastor Luis Parache, hablándonos de compra inteligente. Para comprar, para movernos, para hacer lo que tengamos que hacer en la vida, necesitamos dinero. Ya el pastor Elvis Félix anoche nos hablaba de miles de citas en las Escrituras que hablan de dinero. Pero nosotros como que le hemos dado un poquito de lado a esto de hablar de dinero. Hay uno de nuestros hermanos en la congregación que vive en una casa y el dueño de la casa le dice, desde que tú te levantas hasta que te acuestas, todo cuanto usa cuesta dinero. Vas al baño, usa pasta dental, usa un cepillo, como el hermano pastor Vladimir Aquino dice, te sientas en el excusado, le da el excusado, baja lo que se hizo ahí, ¿verdad? Eso cuesta dinero. ¿Por qué los seres humanos le damos de lado cuando tenemos que hablar de dinero? ¿Por qué el colega Rafael Ramírez no entendió de niño el asunto del dinero cuando se hablaba en la iglesia? Pienso, hermanos, que es por lo pegado que está nuestro corazón al dinero. Nuestro nietecito va a cumplir 3 años y uno le dice, Logan, ¿qué es esto? Y él dice, dinero. Y no tiene 3 años todavía. Antes de adentrarme a esta conferencia, yo estoy entre un grupo de hermanos que a veces me meten al medio. Literalmente, hermanos, me meten al medio. Solo Andrés. Quiero agradecer inmensamente que Dios me salvara, perdonara mis pecados y que aquel memorable 14 de marzo de 1979 me guiara hasta la Iglesia Bíblica Cristiana de Yuma. Era miércoles. Era un día de culto de oración. 40 años después lo recuerdo. Jamás lo olvidaré.
por su gracia, Dios quiso salvarme, ponerme en una iglesia bíblica cristiana. Él lo quiso soberanamente y de ese tiempo hasta aquí, todo lo que soy y seré, se lo debo al Señor. No era bachiller, Dios permitió que lo fuera. No era profesional, Dios permitió que lo fuera. He sido acogido en casa de Víctor y de Rosa y con ellos he vivido. He sido acogido en casa de Esteban y Yolanda y con ellos he pasado buenos tiempos. He sido acogido en casa de Hipólito y María Victoria y son como mis padres. Llego a Puerto Plata y antes de llegar ya me están preguntando ¿dónde quiere que te llevemos a comer? Llego a Maimón de Bonao y aquí han sacrificado de las mejores gallinas y buscado de los mejores arroces para darme de comer. Llego a San Pedro de Macorís y ni se diga. Así que agradezco al Señor que me salvara y me pusiera en las iglesias bíblicas cristianas. Como dice el pastor Félix Rodríguez, fui contagiado. Al que Dios salvó y puso en las iglesias bíblicas cristianas, dice el pastor Félix Rodríguez, como una enfermedad. Agradezco al Señor inmensamente y eso no lo debo pasar por alto. Aquí me enamoré, aquí caminé con mi esposa tomado de las manos. Dunker nos observó y dijo, yo vi a dos enamorados. ¿Era tú Jesús? Caminando con mi querida esposa. ¿Saben qué? En este interludio de conexión con ustedes, yo soy loco. Dijo un médico una vez que el que tiene 12 años junto con una mujer y todavía está con ella, o la quiere mucho, o es loco. Yo la quiero mucho y soy loco. Dios le bendiga y vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos inmensamente este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu gracia. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por darnos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estos temas que has puesto en la mente del Comité Ejecutivo Presbiterial y esperamos, Señor, que nos estás desafiando en esto de lo que la gente huye muchas veces a hablar. Sigue tú, por favor, edificándonos en el nombre de Jesús. Amén. Inmediatamente a 1 de Crónicas, capítulo 29, 1 de Crónicas, capítulo 29. Estaremos esta noche viendo esto. De lo primero que la Biblia nos habla es de ofrenda, luego entra el asunto de diezmos y después la Biblia termina hablándonos de ofrendas. En esta noche cometí una torpeza. Ok. En esta noche nosotros estaremos hablando de ese tema, pero ya se ha abordado esto de definición de mayordomía. Y este es un texto bien interesante. Estábamos el pastor Andrés Iberio y yo casi peleándonos porque mira, no use tal texto. Yo voy a usar tal texto. Pero es imposible que hablemos de dinero, que hablemos de un mismo tema y Dios no nos interconecte, ¿verdad? De modo que asuntos que usó nuestro hermano Luis, que usó nuestro hermano Elvis, texto que el hermano Pastor Andrés también presentó, estarán en esta conferencia en esta noche. Voy a ver si me someto a un tiempo académicamente hablando de 1 hora. Estoy diciéndole de 50 minutos más o menos. Por favor, 1 de Crónicas, capítulo 29, el verso 14. Este es un texto interesante. Todo este capítulo
de Primero de Crónicas, capítulo 29, tiene que ver con ofrendar y ofrendar abundantemente y estar alegre por hacerlo, hermano. De modo que este principio desde aquí se va hasta 2 Corintios capítulo 8 y 9, y el apóstol Pablo establece que si hemos de ofrendar, lo hagamos con actitud semejante a la que ellos lo hicieron en aquel día. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Lo hicieron voluntariamente, lo hicieron de manera espontánea por saber lo que desde anoche y esta mañana fue recalcado por el pastor Andrés, que yo escuché a algunos decir, ¿usted tiene internet en su casa? Yo le dije, por supuesto que tengo internet. Entonces usted deje libre y dé a conocer la clave de su internet. Por supuesto, hermano, que Dios, yo me fui mudo de esa conversación. Dios nos ha hecho administradores, pues todo es de Dios. Amén. Todo es de Dios. Y dice David, profeta, David, rey, dice de esta manera, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer, ¿de qué manera? Voluntariamente cosas semejantes? Lean conmigo, hermanos. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Procedamos a hacer algunas definiciones y puntualizaciones de rigor. Administrar viene del griego oikonomos, que es una palabra compuesta que significa el que establece ley en la casa. Oikos, casa, nomos, ley. Y es Dios el que ha establecido ley en su casa, la tierra y su plenitud. Amén. La tierra y su plenitud, como dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Dios ha establecido a los seres humanos que creó, poniéndole ya a dirigir, a administrar todo. Dios le dio al ser humano la facultad, la inteligencia de poder administrar cosas. Administrar, pues por lo tanto viene de esa palabra y también se traduce como mayordomo, dispensador, y del latín administrare, que significa gobernar, ejercer dominio sobre un territorio o bienes ajenos o de otros. Por eso Dios estableció leyes. En la tierra de Israel estaba el año que toda la tierra llegaba a ser comunera. Que los límites de las propiedades se quitaban. Para que no se apegara el corazón de los poseedores de esos terrenos a esa tierra. En términos religiosos, significa impartir los sacramentos. En términos empresariales, de lo que nos hablaba el hermano Parache esta mañana, es dirigir una empresa con fines de hacerla eficiente y productiva. Seguimos. Administrador, bíblicamente, es un mayordomo, uno que se encarga de los bienes colocados en sus manos para la administración de los mismos. Los bienes que usted posea, mucho o poco, y la cultura de la miseria, tenemos que dejarla en el nombre de Jesús.
Pocos amenes ahí, ¿verdad? La cultura de que yo no tengo, de que yo no puedo, de que yo no valgo, ese apocamiento, hermanos. Siendo nosotros los dueños, los hijos del dueño de todo, nosotros no deberíamos andar cabizbajo y pensando, ay, pero es que me estoy descascarando. Siendo usted hija, hijo del rey, del dueño de todo, ¿cómo es posible andar así? Y es por un asunto de cultura evangélica. Aquí en nuestro país se creyó y aún hay grupos evangélicos que han establecido que para ser buen cristiano evangélico hay que andar harapiento, hay que andar... Hermano, eso no. Eso no. Dios ha establecido en su palabra que debemos ser hallados como buenos administradores, es decir, buenos dispensadores de su gracia. Dios nos ha hecho depositarios de su gracia y nosotros debemos pasar su gracia. Somos bendecidos, somos herederos de bendición para bendecir. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de diversas maneras, pero vamos un poquito más hacia adelante con Santiago. Primera de Corintios ya fue tocado por uno de los expositores, pero Pedro usa ese término en Primera de Pedro 4:10 y nosotros debemos ser tenidos por fieles. No se extrañen que me escuchen hablar de nosotros, porque la Real Academia de la Lengua Española no ha instituido que se diga nosotros y nosotras. Por ahí nos están encaminando con la ideología de género y hay evangélicos hablando sin saber según la forma de hablar de la ideología evangélica, de ideología de género, hermano. A los que estamos hoy en el quehacer educativo, en el Ministerio de Educación, y esto es un paréntesis, démonos cuenta que a través de 2 direcciones del Ministerio de Educación se está introduciendo sutilmente la ideología de género, a través de psicología y a través de orientación escolar. Y hoy pudiera haber aquí alguien que no me oye hablar de nosotros y nosotras, ustedes, ellos y ellas, y dice, pero ven acá, este pastor está como medio desfasado. No, desfasados están ellos, hermano, que nos están poniendo a hablar de más y los tontos que no piensan van cayendo. Pero seguimos, seguimos. David, el rey y profeta, estaba muy claro en esto, por eso dijo, díganlo conmigo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué estaban ellos dando y cómo lo estaban haciendo? Estaban dando ofrenda para la construcción del santuario para Dios, el anhelado templo para reunirse como pueblo a adorar, a alabar a Dios. Primero de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Mire cómo dice la escritura. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para ¿quién? Para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda la clase de piedras preciosas y piedras de mármol. ¿En qué? En abundancia, hermano. Porque el Dios tuyo y mío, que por su gracia nos ha salvado, es Dios de la abundancia. No es Dios de la escasez.
Y esto me lo dijo un colega, director de escuela, me dijo, mire, profe, yo le quiero decir a usted una cosa, en casa se estableció una filosofía que siempre se cocine para que sobre algo. ¿Sabe usted por qué? Porque donde no sobra no alcanza. Y me dijo, profe, usted que sabe de los milagros que el Señor Jesucristo hizo para alimentar multitudes, los alimentó, los sació completamente y sobró y recogieron pedazos. Y yo le respondí, ¿sabe usted por qué? Porque el Dios del que usted habla es Dios de la abundancia. Amén. Dios es el Dios de la abundancia, hermano. Ofrenda para construir el templo para Dios, ese anhelado templo. Para hacer esto se habían preparado anímicamente. Para ofrendar, hermano, hay que prepararse anímicamente. Decía el extinto pastor que por su gracia recibí ofrenda de ellos por más de 30 años. Siendo estudiante empezaron a respaldarme como estudiante y siendo pastor me han respaldado. El pastor Hernán Cortés, él decía, cuando Dios va a salvar a alguien, toca la mente, toca el corazón y toca el bolsillo. ¿Dios ha tocado tu bolsillo? Ahorita vamos a ver unas estadísticas espantosas, hermano. Se habían preparado anímicamente y al hacerlo tenían su afecto. Y de manera voluntaria lo hizo tanto él como su pueblo, el verso 5. Dieron ofrendas aquel día de manera voluntaria, espontánea y generosa. Espontánea significa magnánimo, pero bájeme más el término, pastor. Lo de magnánimo tiene que ver con que da con buen ánimo. Amén. Que disfruta al hacerlo y es una cualidad ligada al carácter del individuo que lo mueve a dar. Lo de voluntario y espontáneo tiene que ver con la libertad al hacerlo. Nadie me obliga. Y con el convencimiento suficiente como individuo. Nosotros no podríamos pasar 2 conferencias aquí repitiéndole estos temas. Y si usted se coloca como estudiantes en la escuela, un calimete atravesado en los oídos, que por aquí me entra y por aquí me sale, usted se irá igualito, hermano. Convencimiento suficiente como individuo por entender suficientemente esto. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versos 16 al 19 y 9:1. Se repite el mismo principio. Lo de generosa tiene que ver con la cantidad, no de manera mezquina. Y hay un término que me gusta mucho de nosotros los dominicanos, pichicata. De manera pichicata. Mezquindad y pichicatez. ¿Eso es sureño? Lo de pichicato tiene que ver con dar lo mínimo. Pichire, entonces. Yo quiero traerle ahora para un breve descanso mental. Uno de mis maestros me decía que las ilustraciones son descansos mentales. Yo sé que muchos de aquí le va a sonar ese nombre, pues con él batallaron el hermano Miguel Figuereo. Usted lo conoció, Pastor Víctor, ¿verdad? Ese hombre era odontólogo de profesión. Dios puso en él una tremenda pasión. Yo lo conocí siendo apenas nuevo creyente, menos de 20 años de edad. Que María Victoria e Hipólito lo invitaron a Yuma.
Y era un hombre de un ánimo impresionante para un operativo médico allá en mi ciudad amada. Y Miguel, como hablaba con esos pastores de su generación, era: le estoy cogiendo el gusto. ¿Y saben a qué le estaba él cogiendo el gusto? A dar. Petromacorizanos, siéntanse orgullosos de ese siervo de Dios, que el Señor se lo llevó a su presencia sirviéndole a él. Si se lo comieron las pirañas no sabemos. Si fue a parar al fondo de un río tampoco sabemos. Pero ese hombre se entregó a las misiones entre los bolivianos. Ernesto Pérez de León está con nosotros. Su hermano es misionero para el Ministerio Médico Internacional en Bolivia. ¿Y saben qué casa ocupa porque Dios le dio la bendición de comprar aquella casa? La casa que Miguel Figuereo construyó en Bolivia. Y usaba su viejo jeep para subir a las lomas de Bolivia. Ese hombre era tan contagioso al tratar con uno que yo le escuché varias veces decir, un evangelizador de una manera natural. Él decía: Polo, le estoy cogiendo el gusto. Y decía: ya no voy por 10 ni por 12, voy por 15. Estaba hablando del % que ya daba. Qué orgulloso de que ese señor pastor, hermano, misionero fuera uno de los nuestros. Amén. Después de este breve descanso mental y con la suficiente motivación, ¿no te motiva, hermano, escuchar testimonios así? Mira, los ataúdes que yo he ido muchas veces a funerales, no los hacen con bolsillos. A este mundo hemos venido sin nada y sin lugar a dudas de él nos iremos sin nada. Nos vamos al asunto de diezmos y ofrendas. Diezmar es extraer, sacar de cada grupo de 10. Si tengo 10 grupos de 10, matemáticamente tengo 100. Y si de cada grupo he extraído 1, al final he sacado 10 de 100. Muchos aquí hemos bregado con ábaco, hemos manipulado el ábaco. ¿Es así? El ábaco es un instrumento matemático que enseña las 4 operaciones básicas. La primera calculadora de la escuela. Cuando era echador de día de trabajo, mis pastores me dijeron: ahora que gana poco, acostúmbrate a dar. Gracias a Dios por esos siervos que me aconsejaron así. Porque cuando gane más, ya tendrás el hábito forjado en tu vida. Es muy fácil sacar de 1 peso 10 centavos. De 10 pesos, 1 peso. De 100 pesos, 10 pesos. Pero sacar de 60,000, 6,000. Porque a la medida que suben los ingresos, aumentan los compromisos. ¿Lo sabíamos? Y nos enredamos más. Y nos llaman los bancos para ofrecernos otra tarjeta. Y nos llaman los bancos para decirnos: ahora solo tiene que pasar a firmar el preaprobado que ya tienes. Y uno dice: óyeme, pero cualquiera pasa y rubrica el preaprobado. ¿No es así, hermano? Cuando mis pastores me enseñaban sobre esto, había un familiar nuestro, colono, allá en mi ciudad, que estaba próximo a cobrar el dinero de su caña que produjo su terreno durante todo un año.
Él iba a cobrar cientos de miles de pesos en aquel día, en aquellos días, vendiéndole su caña al Central Romana. Pablo Martínez de Luperón, Puerto Plata, estaba allá y se atrevió a tocar este tema en la iglesia. De repente este señor dejó de asistir a la iglesia. Cuando Hipólito y nosotros fuimos a visitarlo, él dijo, es que el apóstol Pablo habló de que el que no da es ladrón. Y yo no soy ningún ladrón. Él sabía la cantidad de dinero que iba a recibir por su caña y ya estaba poniendo obstáculos y hasta dejó de asistir a la iglesia, hermano. Le tocaron la tecla más sensible que a muchos evangélicos, cristianos evangélicos, como dice el pastor Andrés, no le puede tocar nadie. En todos los cristianos se abren, tienen una apertura enorme, pero cuando de salario se trata, es un asunto de discreción, varón. Eso es discreto. ¿No es así, hermano? ¿Es así? Porque nuestros corazones se apegan al dinero. Y a veces mantenemos eso como secreto de Estado. Nadie sabe cuánto gana nadie. ¿No es así, hermano? Por lo tanto, dispongo de 90 de los 100 y dedico 10 para Dios, aún sabiendo, ¿qué cosa? Que todo es de Él. Es una cuestión de administración, es una cuestión de mayordomía. Recordando un poquito de historia sobre el diezmo, tengo que avanzar. La Biblia nos habla de Abraham. Miren, este tema yo le estaba rehuyendo y debo decírselo, porque cuando en seminarios o en instituto bíblico de esto se habla, se arma una discusión terrible. No, que si diezmar, no, que si ofrendar, no, que eso de diezmar, eso fue establecido ignorantemente, hermano. Algunos sin conocimiento de las escrituras, de la historia bíblica, dicen, eso es asunto de la ley. Primer diezmador fue Abraham, el que usted y yo llamamos nuestro padre de la fe. Pero en todo queremos imitar a Abraham. Pero en esto no, varón, no, en esto no. Eso es de la ley. Le dio los diezmos de todo a un extraño sacerdote llamado Melquisedec, Génesis 14, 18 al 20. Hebreos capítulo 7, el verso 6 nos habla de este hombre. ¿Quién era este rey de Salem y sacerdote de Dios, a quien Abraham entregó los diezmos de todo, de quien recibió la bendición? Pienso esto. Usted puede pensar lo que, verdad, el Espíritu le guía a pensar. Por lo que establece el autor del libro a los Hebreos, este era un tipo de Cristo. Amén. Por sus dos oficios, era rey y era sacerdote del Dios Altísimo. Usted le puede meter y averiguar y preguntar a diferentes teólogos, a diferentes comentaristas de las Escrituras, y casi todos van a coincidir que este extraño sacerdote era un tipo de Cristo. Y cuando Abraham, después de saber que Dios era el que lo había guiado con un grupo, una multitud de jóvenes a ganar la victoria, a tener la victoria de la guerra a la que se fue, él trajo el botín. Echó mano del botín de guerra. Y sin haber sido instruido en esto, yo no encontré, hermanos, lugar que hable de que Abraham fue instruido antes en esto. Pero él dio el diezmo de todo a aquel extraño sacerdote, hermano. Pero andando un poquito más,
de él recibió la bendición. Y yendo un poquito más, Abraham lo hizo y no encontramos que éste fuera instruido en cuanto a esa acción, pero lo hizo. Aunque no fue el primero en esto de ofrendar, ustedes saben que lo fueron Caín y Abel. Pero en cuanto al diezmo, Jacob lo prometió a Dios. De todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Lamento, hermanos, que el pueblo de Israel se alejó de esto. Tengo un libro escrito por un grupo de rabinos judíos mesiánicos que hablan que aún en su crianza al judío se le instruye que aún no pertenezca a ninguna profesión de fe, tome de sus diezmos, de su dinero el diezmo y lo entregue a alguna causa. Y yo me quedé espantado, hermano. Y la gente se ha preguntado dónde ha estado la fuente de la gran bendición para este pueblo. Y la conclusión es que entre los judíos, según este grupo de rabinos, son quienes más oran por sus hijos. Oran por sus hijos. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Dios guarde su entrada y su salida. Que Dios los multiplique a los pueblos donde van. Y hay una fruta muy especial, la emblemática mata de que mi esposa tiene en el patio, que ellos la comen después de que sacan sus granos. Y anhelan que sus hijos se aumenten como esas semillas de esa fruta, la granada. Pero también estos rabinos establecen en sus estudios, repito, rabinos mesiánicos, que creen que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Y ellos dicen que es gente que aporta recursos a las obras benéficas. Yo me quedé espantado, un libro de casi 300 páginas que tengo conmigo en casa. Quiero ir a Génesis 28, 22, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y eso es pacto, hermano. Pactó con Dios. Y Dios lo bendijo. Amén. Esta nota, estos son hallados como diezmadores antes de establecerse como ley en el Pentateuco. El dato más impresionante, el pastor Andrés lo tocaba esta mañana, iba a ese texto. Para mí este es el dato más importante en relación al diezmo. El diezmo es un asunto de temor a Dios. Y este temor aquí no es miedo, es respeto, reverencia, es estimación, alta estima a Dios. Amén. Así se establece en Deuteronomio 14, 22, 24, para que aprendas a temer a Dios unos días. Te puedes ir caliente de esta conferencia, pastor, pero es que enero es muy largo. Después del 26 es que van a depositar. Depositaron como el 20 o el 21. Enero es muy largo. Mira, dispóntelo en tu vida. Y Dios, como le dijo a través del profeta Malaquías, pruébenme en esto, y si no os abriré las ventanas de los cielos, hermano. Conozco al presbítero de un ministerio de iglesias que han llenado la bombita de agua, tierra no fácil,
de congregaciones. Y son personas clarito con esto, hermano. Pronto van a inaugurar encima del templo viejo un nuevo templo cobijado en alucín. El director regional de educación proviene de esta congregación. El pastor Mejía, pastor de aquella congregación, es su nombre que envía a sus hombres a los entrenamientos bíblicos nuestros. Es un siervo de Dios. Pero esta gente tiene un vehículo para el presbítero de su alianza de iglesia. Y esto me apena, hermano. Que nosotros con 62 conferencias, con casi 70 años en nuestro país, con ese sentido de no podemos y ese sentido no tenemos, nosotros no tengamos ni siquiera un vehículo para nuestro presbítero nacional del momento. Se lo digo con toda franqueza, hermano. Guillermo Félix, un maestro también de profesión, que se atrevió a comenzar una iglesia en un lugar donde cada año va la gente y camina a los que no pueden ir a Higüey o a Ocoa, y allí se reúnen. El hermano Guillermo es el presbítero de esta congregación y él, para asuntos de este grupo de iglesias, se desplaza en el vehículo de la institución. Y no tiene muchos años en el país, hermano. Es un asunto de aprender a temer a Dios, no algunos días de mi vida, todos los días de mi vida. Dios es testigo y mi esposa también. Dinero que no entra y que hay que apartarlo del Señor no se envuelve en reparación de nada en la casa. Cuando entré a mi vida ministerial en Jacagua al Medio, Santiago, para asegurarme de no tomarlo yo, lo dejaba y le decía al tesorero del momento, ni me lo pague, déjelo ahí. Él luego me dijo, no, pero por asunto de testimonio, tómalo y deposítalo, hermano. Tómalo y deposítalo. Y una vez lo deposito en el arca de las ofrendas, del uso que le den, que se encargue Dios de dirigir a los que lo van a usar. Porque hay gente que da 500 pesos, ganando 30,000 pesos, da 500 pesos y se atreve a estar observando y mirando a ver qué van a hacer con esos 500 pesos. Primero es infiel. Porque debiendo traer 3,000 pesos, si es lo que le queda, lo de sueldo bruto y sueldo neto, le hablarán mañana el pastor Aquino y otros que le toca. Pero si cobro de esos 30, cobro 26, el diezmo es matemáticamente, hermano, eso es matemática del nivel primario. Eso es matemática fácil. Pero la persona empiezan a gastar, y Dios lo sabe y mi esposa lo sabe, que en el dinero que apartamos para el Señor, billete dañado no ponemos, hermano. Hasta ese dato observamos. Los ofrendantes de animales en Israel, te lo debo decir, no debían ofrecer el corderito o el macho cabrío que se le quebró la pierna. Debían ser examinados aún los testículos del animal. Y nosotros gastamos y gastamos, y de lo que nos sobre, traemos un poquito al Señor. Y seguimos vigilantes. A ver en qué van a gastar esos 500 pesos que yo puse. ¿Saben qué? Es para beneficio de los desvalidos, de aquellos en
mayor condición de vulnerabilidad y los despauperados, según ese mismo capítulo, para que Dios derrame sus bendiciones. Versos 14 al 29 y Malaquías 3:10. Este capítulo de Malaquías es una fuerte denuncia de Dios a través de su profeta, llamando a su pueblo ladrón. Hermano, le cuento para que descansen un poquito mentalmente. Los que conocimos a Mr. Hill y de él tuvimos mayordomía y de él tuvimos evangelismo personal, Mr. Hill entraba a las aulas moviendo los dedos y decía, que aquí hay un ladrón, aquí hay un ladrón. Y nosotros nos mirábamos, Jovalle y yo estábamos rememorando y hablando de nuestra vida aquí en el seminario. ¿Y qué se robaron en el seminario? ¿Qué se robaron en el instituto? Y era para abordarnos el tema y justamente con ese pasaje de la Escritura. ¿Robará el hombre a Dios? Y ellos preguntaron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Hay unas cosas para las cuales toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, el antropos, el hombre de Dios sea preparado enteramente en todo. Y Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, pastor. Es así, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Pero para esto, hermano, rehuimos a las Escrituras. Probadme en esto y si no os abriré las ventanas de los cielos. Propósito de diezmar, mostrar gratitud a Dios. Llévate esto, hermano, hermana, para mostrar gratitud a Dios. Ambos lo hicieron el abuelo y el nieto, Abraham y Jacob, para mostrar gratitud a Dios, para el sostén de los sacerdotes y levitas. Levítico ya estaba instituido por la ley. Levítico 27, 30 al 33, número 18, 20 al 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por su heredad, por su suministro, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Conozco algunos pastores de los que la iglesia de convertidos a Cristo va enviando a la obra y ellos tienen como filosofía ministerial que si vas a servir a Dios, dedícate a servir a Dios. Y ellos le hablan, dedícate a servir a Dios, no comparta tu responsabilidad de servir a Dios con algo. Pero una vez alguien me dijo, es mejor que nuestros pastores trabajen para que no lo llamen vago. Es una filosofía no bíblica. Es una filosofía mundana. En conversaciones de evangélicos hay creyentes que se sienten mucho más orgullosos de decir, mi pastor trabaja en tal lugar. ¿Y el tuyo? El mío no trabaja. Servir al Señor no es un trabajo, hermano. Los que sirven en el tabernáculo, en el templo, deben ser sostenidos. Amén. Mención del diezmo en el Nuevo Testamento para los fariseos y escribas era tenido muy en serio, hermano. Diezmaban hasta de las hierbas, Mateo 23, 23. Y ahí viene lo que el Señor les reclama. La misericordia y la fidelidad, y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. En nuestra congregación tenemos una no vidente que ahora por su alto índice obtuvo una beca en UNIVA en Santo Domingo. Ella tiene amigos de su igual condición. Llevó a nuestra congregación uno que es abogado, que se graduó con buena nota. Es hija de una gerente de un banco de la ciudad donde vivimos, miembro de nuestra iglesia.
Y este hombre nos da su testimonio una mañana y cuando ya bajábamos, él me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo leyendo mi Biblia en su sistema que ellos leen, me di cuenta de una cosa. El diezmo es cuestión también del Nuevo Testamento. Yo me quedé así. Y él me trajo este texto. Lucas 11:42 dice que lo practicaban como una muestra de piedad. Lucas 18:12. ¿Cuál era el problema de aquel que subió al templo a orar? ¿Ustedes se acuerdan? Que uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Qué le dijo el fariseo a Dios? Te doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 3 veces a la semana. El problema de este hombre no estaba en diezmar y ayunar, hermano. El problema estaba aquí en creerse el mejor de todos los hombres y justificarse delante de Dios. ¿Usted no había pensado en esto, en este texto? Si los judíos tenían esto como muestra de vida piadosa, nosotros no lo podemos ver menos, hermano. La vida piadosa apunta a vida de dependencia de Dios y de su gracia. Amén. Ese texto y su posible interpretación, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, esto era necesario, dice el Señor Jesucristo, sin dejar de hacer aquello. Nota, ambas acciones son igualmente importantes hacer. Su énfasis era desbalanceado solo en un aspecto. Y el Señor fue a ese aspecto. Dice el hermano David Brown esto: no es necesario que el cumplimiento de un conjunto de mandamientos nos libre de cumplir con otros. Pensando en ese texto. Pero ¿qué piensan algunos? Algunos piensan que el Señor estaba hablando de jerarquización de mandamientos, que se estaba refiriendo a unos deberes mayores y a otros de menor importancia, que estaba estableciendo que hacer actos de justicia y misericordia están por encima de dar y de diezmar. ¿Sabe quiénes piensan así? Lo de mezquino pensamiento. Pero que jamás estaba estableciendo que este último debía descuidarse. El hermano Agneri, ciego, abogado, creyente, me lo dijo casi así, hermano. Y se ha juntado con pastores y ha hablado esto. Viene de una iglesia que se les instruye a que diezmen. Vamos ahora al segundo asunto. Ofrendar es dar, otorgar algún bien o beneficio a alguna persona o deidad con agradecimiento o en busca de algún favor. Dios mismo estableció en Éxodo 25 del 1 al 9 que debían tomar ofrendas para el tabernáculo. Cuando Dios estableció que las primicias de todos los frutos debían ser entregados a Él como heredador de todo. ¿Por qué? Por ser el dueño. Procuraba la manifestación en los dadores de agradecimiento, de gratitud a Él, y de esa manera lo mostraban. Le digo brevemente que la maestra del nivel inicial de mi centro educativo es una descarriada, la cual le he hablado muchas veces de volver a los caminos del Señor. Y esta muchacha de casi 30 años aprendió tan fuerte esto en su congregación que dijo: el día que vaya al concurso y pase el concurso y me nombren como maestra,
todo el sueldo lo voy a entregar a Dios. Yo le dije, mira, tú conservas tu temor a Dios. Vuelve a los caminos del Señor. Y me dice, mire, así mismo lo hice.